Vamos a dar inicio a la sesión de la meditación. Vamos a empezar este viaje hacia el interior de nuestra mente para encontrar ahí la fuerza, la determinación, la seguridad para hacer el cambio que necesitamos en nuestra vida, para soltar unas cosas y estar abierto a recibir otras. Eso hay que hacer diario. Hay que cultivar esos estados en la mente para que cuando más los necesites tengas acceso. Si lo haces una vez al año o una vez cada 2 años, no estarán ahí cuando los vas a buscar. Cuando vas a buscar seguridad, confort, claridad, determinación y fuerza para hacer lo que necesitas. Por eso meditamos y por eso hacemos esta sesión, para que te familiarices con ese estado en la mente, que es tu propia mente. Siempre está ahí. Pero recuerda que para poder meditar necesitas mantener una cierta postura. Lo más importante es no colapsar el cuerpo. No puedes meditar en esta posición. Si quieres, puedes apoyarte en la espalda, apoyarte en la pared, poner algo en la parte lumbar para mantener tu cuerpo recto. Si lo haces en la silla, perfecto, pero igual tu espalda tiene que estar recta. No pueden estar colapsados. Esa no es postura para la meditación. En esa postura no van a inventar nada bueno, nada positivo, porque el cuerpo no soporta, no les da el soporte como debe hacer. Así que vamos a mantener la espalda recta. Vamos a tener también otra parte de la postura, vamos a estar conscientes de esa, que es tener los hombros abiertos, estar abiertos. ¿Qué quiere decir estar abierto? No juzgar, no esperar nada, no controlar, aceptar las cosas tal como son. No tienes que pensar en eso, solo trata de mantener tu espalda recta y los hombros abiertos y finalmente el mentón ligeramente hacia abajo, porque esa es la postura del enfoque y de sostener la mente en un solo lugar. Con estos 3 puntos ya puedes estar listo, puedes estar lista para meditar y hacer el viaje hacia el interior de tu propia mente para encontrar esas cualidades divinas que te permiten el cambio y preparan para recibir dignamente, recibir bien lo nuevo. Hoy vamos a buscar dentro de la meditación la quietud y la paz, la estabilidad y la fuerza, seguridad que nacen de ahí. Vamos a empezar. Cierra los ojos. Cierra los ojos y lleva la respiración a tus narinas. Observa el aire, cómo entra y el aire cómo sale. Solo observa. No trates de controlarlo. Deja que el cuerpo respire, no tú. El cuerpo toma el aire y el cuerpo suelta el aire. Tú solo sientes la bendición de este aire que entra y sale de ti. Cada inhalación es una bendición, cada inhalación es algo que recibes. Así que sea abierto y siente el placer de recibir. Y cada exhalación es soltar, es dejar ir. Siente liberación después de cada exhalación. Ahora ya tu mente está atrapada, ya está en un solo lugar. Y recuerda que esto lo debes hacer cada vez que tu mente se vaya a otro lado. Ahora lleva la atención
a la parte baja de tu cuerpo. Siente tus muslos, siente tus piernas, los pies. Y siente que estás en contacto con el piso, con la tierra, con la silla, el cojín, con lo que esté debajo de ti. Siente la dureza de la tierra, siente su inamovibilidad, esa seguridad de que no se mueve y está ahí. Y ahora, si miras hacia tu interior y miras hacia el interior de la mente, vas a ver que la mente también está estable. No se mueve tanto. Es inamovible. Obsérvalo sin cambiarlo. Observa sin tratar de controlarlo. Solo observa. Sé testigo de esa espaciosidad, de esa estabilidad en tu mente. De esa quietud en tu cuerpo y quietud en tu mente. Ya que esa quietud no cambia, no muta, no se transforma, es estable, nace una fuerza y una seguridad. Puedes confiar en eso. Este es un lugar de seguridad y de fuerza. Siéntete fuerte, segura, seguro. Inamovible.